Parece que se cayó un minuto. Voy a revisar y vuelvo al tiro. Ya, ahora sí. Entonces, este contenido que vamos a ver ahora tiene que ver con encontrar también el máximo y el mínimo en una superficie, pero ahora vamos a restringir nuestra zona en que estamos encontrando ese máximo o mínimo. Antes lo hacíamos en toda la superficie, podíamos encontrar máximo o mínimo, ¿cierto? Puntos más altos, más bajos, y vimos esa técnica de la matriz hessiana que nos indicaba si era un máximo, un mínimo, o podía terminar siendo un punto silla. Eso es lo que habíamos visto hasta la clase anterior. Ahora vamos a ver algo parecido, pero esto de aquí es máximo y mínimo con restricciones. Entonces, lo que vamos a ver al finalmente es una técnica que se llama multiplicadores de Lagrange, que nos va a permitir encontrar el máximo o el mínimo con una restricción, o sea, decir, cerrar. Pero vamos a ver qué significa primero esto gráficamente. Ya sé qué es lo que estamos haciendo cuando encontramos un máximo o un mínimo en una superficie con una restricción. Nuestras restricciones, por el general, se van a ver de esta manera, como otro tipo de función de varias variables, pero que está igualada a una curva de nivel, ¿ya? Usted, ¿cierto? Ya hemos visto hartos de curvas de nivel, y comprenden que si yo tengo una superficie en el espacio, ¿cierto? Una curva de nivel es solamente una curva, ¿cierto? Que puede ser un contorno de nuestra superficie. Eso ya lo hemos visto un montón de veces, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es tener una función y obtener el máximo o el mínimo, ¿cierto?, en una zona donde estamos analizando otro tipo de función con una curva de nivel. Lo vamos a ver al tiro gráficamente para que entiendan qué es lo que vamos a hacer gráficamente, y luego también tiene un contexto, ¿cierto?, de un problema donde tengamos que aplicar esta técnica y podamos resolver un problema, ¿cierto?, de máximo mínimo. Ya, entonces la forma más fácil de ver, ¿cierto? Por el tema de la visualización de la superficie, son las funciones de dos variables. Y la gráfica de la función con la línea que representa esta curva de nivel, que es nuestra restricción, que la llamamos G, ¿cierto? Para todo efecto de esta parte, vamos a llamar G a la restricción. Se ve de esta manera, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, lo que está en plomo en nuestra superficie F, ¿ya? Ahí graficada, ¿cierto? La superficie F tiene un punto más alto. Si yo quisiera sacar el máximo a F, probablemente terminaría encontrando ese punto que está ahí. Ese es el punto más alto de F. Pero como quiero encontrar el punto más alto de F, pero restringido a la restricción se ve como esa línea roja que está en la superficie. Entonces el punto más alto de la función, pero en la línea roja, es otro. Es este que está ahí. ¿Ya? Entonces podemos tener distintas superficies, podemos querer encontrar el máximo, ¿cierto? O el mínimo, pero vamos a tener esta restricción, entonces lo que vamos a hacer es encontrar el máximo y el mínimo dentro de esta curva que está como atravesando, ¿cierto? Nuestra función, nuestra superficie. Así que el máximo y el mínimo no tienen por qué coincidir con el máximo y el mínimo de la función, va a ser otro, ¿cierto? O a veces puede ser el mismo, pero en general, ¿cierto? Pasa que es otro porque estamos restringiendo nuestra zona a encontrar ese máximo o mínimo. Sí, por lo tanto, hay que tener cuidado, ¿cierto? Con eso ahí.
Ya, entonces, lo que queremos hacer es buscar puntos donde la curva de nivel de f y g sean tangentes entre sí, es decir, esta curva donde tengamos un punto más alto de la función y también tengamos, y eso pase por nuestra curva que estamos estudiando. Por lo tanto, la técnica tiene que ver con lo siguiente. Sumamos que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en particular. Tenemos la función 2x cuadrado menos y. Esta función tiene esa superficie que están viendo ahí. Es como una cosa doblada, ¿sí? ¿Cierto? Como la imagen la saqué directamente de Wolfram, en Wolfram recuerden que los puntos más bajos de la superficie se ven más oscuros y los puntos más claros se ven más altos. Entonces aquí hay una zona que es lo más bajo que tenemos dentro de esta superficie, que es todo lo que está al medio, ¿cierto? Es lo más bajo de la superficie, y lo más alto de la superficie se va poniendo cuando vamos por los extremos. Esta que tenemos aquí es la gráfica de esta función de dos variables, la que tenemos ahí arriba. Nosotros queremos encontrar el mínimo de la función, pero es restringido a que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Esto que estamos poniendo aquí es la restricción. El problema lo podríamos resolver simplemente con f, nos daría un mínimo, pero ahí no estaríamos ignorando la restricción. Ahora tenemos la restricción que es esa que aparece ahí, ¿cierto? Que es la circunferencia de radio 1. Entonces, si ahora a nuestra superficie le añadimos la restricción, esta es una representación de las curvas de nivel de nuestra propia función. Las curvas de nivel de esa función que tenemos ahí arriba son puras parábolas, entonces nos queda de esa manera. La restricción que nosotros tenemos es que es x cuadrado más y cuadrado igual 1. Entonces, es una circunferencia de radio 1, como pueden ver ahí. Y recuerden, ¿qué es la zona más oscura para el Wolfram? Es las curvas de nivel que tienen mayor valor, o sea, menor valor. Aquí lo voy a indicar para que quede así claro. Por ejemplo, eso son curvas de nivel de menor valor. Y por aquí abajo, ¿cierto? Tenemos curvas de nivel, cada vez esas son curvas de nivel de mayor valor, porque son más claras. Entonces, si ustedes en estas curvas de nivel, que representan la altura, ¿cierto?, de nuestra función, y son las curvas que hemos estado haciendo desde el principio del curso, ¿cierto?, como curvas que van avanzando y que tienen distintos niveles para distintos C, dibujamos, ¿cierto?, la circunferencia y nuestra restricción. Tenemos que buscar dónde en la circunferencia se encuentra el menor valor o el mayor valor, ¿ya? En este caso, por ejemplo, esos puntos que están marcados en rojo representan dónde esta circunferencia se topa con los mayores valores de nuestra función. ¿Se pueden fijar? Si le hago otra pregunta, ¿dónde esta circunferencia se topa con el menor valor de la función? Eso, ¿cierto?, ocurre justamente en este punto que está aquí. Ese que está ahí. Ahí la función se está tomando con un valor pequeñito. Y en estos puntos rojos que están aquí abajo, se está topando con un punto, con los puntos máximos, pero siempre restringido a que está en la circunferencia. Esa es la gracia, ¿cierto?, del máximo y mínimo con restricción. Ya, entonces, obviamente tenemos dos máximos restringidos, ¿cierto?, a esta circunferencia, que son esos que ven ahí. Y la representación formal del problema que queremos resolver es el siguiente. Queremos maximizar nuestra función, que está aquí,
maximizar la función, que vimos que tenía una gráfica en particular, y esto de aquí es la abreviación de decir sujeto a. Y sujeto a la restricción de que tiene que estar en la circunferencia. O sea que esto de aquí nos indica que el máximo que estamos buscando tiene que estar dentro de la circunferencia. ¿Ok? Entonces queremos maximizar esa función y encontrar el máximo, ¿cierto?, que tiene que estar en esta circunferencia de radio 1. Como vimos arriba, ¿cierto?, la técnica era las curvas de nivel, estaba la circunferencia y veíamos que se topaba la circunferencia con dos puntos, que eran los puntos más altos de las curvas de nivel más altas, ¿cierto? De arriba estaba la curva de nivel más baja. El problema formalmente que tenemos aquí, ¿cierto? Lo analizamos como viendo la superficie y viendo qué es lo que queríamos encontrar, pero tenemos una técnica para encontrar justamente estos puntos, ya que también se hereda un poco de lo que estábamos haciendo en la clase anterior. Formalmente los puntos máximos de nuestra función son esos que ven ahí, ¿ya? Están en el menos raíz de 15 cuartos, menos un cuarto, el otro raíz de 15 cuartos, menos un cuarto. Se vieron que eran simétricos y la función alcanza el valor máximo de 17 octavos en esos puntos. Entonces uno dice, ah, pero estos puntos no son tan triviales de encontrar, o sea, si yo veo esa gráfica, ¿cierto? No creo que pueda llegar a deducir que son justamente esos puntos de ahí. O sea, visualmente puedo quizás encontrar alguna aproximación, pero que llegue exactamente ese valor, ¿cierto? Aquí hay una técnica asociada que me permite encontrar esos valores que están viendo ahí, me permite encontrar estos dos máximos, sujetos, ¿cierto?, a esta restricción. Esa técnica se llama función lagrangiana, multiplicadores de Lagrange, y tiene que ver con lo siguiente. Lo que vamos a hacer es tomar dos funciones, ¿cierto? La f, que es la que queremos maximizar o minimizar, y la función g, ¿cierto?, que es nuestra restricción. Básicamente, lo que estábamos haciendo antes, ¿cierto?, cuando les mostré la gráfica, es la curva de nivel. Esta representación aquí, la función, las que están en azul, son las curvas de nivel de nuestra función. Supongamos que son circunferencias, no, estas son como elipses en realidad, ¿sí? Pero son curvas de nivel que cada vez van creciendo. Para distintos valores, ¿cierto?, tienen distintas curvas de nivel, cosa que hemos hecho varias veces, ¿cierto?, que es aquí una curva de nivel en S, curva de nivel en S, curva de nivel ahí, ¿cierto? Y lo que está representado en rojo es nuestra restricción. Entonces nosotros estamos buscando dónde esta curva en rojo, que es nuestra restricción, se topa con la curva de nivel más baja o más alta, dependiendo de si quiero maximizar o minimizar. Supongamos que yo quiero encontrar la curva de nivel, el valor más bajo de la función, pero que se topa con la curva, con la curva roja. Eso estaría representado en lo que están viendo ahí, que está marcado en verde. Se fijan ahí la curva de nivel, que es esa de 1, se está topando con nuestra restricción. Y es ese punto el que yo ando buscando. Es decir, el punto más bajo de la función, pero que también se tope con la restricción, porque tiene que cumplir. Nosotros andamos buscando cómo encontrar ese punto. Lo que sucede justamente en ese punto es que los vectores gradientes, que era un vector que introducimos, ¿cierto?, cuando vimos en la derivada direccional, son paralelos, ¿ya? El vector gradiente es una cosa que apunta en forma normal a la curva, entonces ahí son paralelos. ¿Se acuerdan del vector gradiente? Lo vimos, ¿cierto?, en un momento, eran todas las derivadas parciales que tenía nuestra función. Así que prácticamente lo que tenemos es que un vector es paralelo al otro, es decir, el gradiente de la función tiene que ser o el gradiente de la otra función multiplicado por algún valor escalar, ¿cierto? Una ponderación por un valor. Ya que tenemos, ¿cierto?, estos dos vectores, ¿cierto?, que son una información que ya nos puede adentrar a cómo encontrar
¿Cómo encontrar máximo y mínimo si es una función con restricción? Lo que tenemos que hacer ahora, ¿cierto? Es decir, ya. Entonces lo que tiene que pasar es que mi gradiente de la función tiene que ser igual a algún valor ponderado por el gradiente de la otra función, y de esa forma puedo encontrar quién es el máximo o quién es el mínimo. Vamos a aplicar esta técnica directamente ahora, con el mismo problema que estábamos desarrollando antes, que yo lo puse en forma gráfica, ¿cierto? Lo vamos a ver acá. Entonces, veamos, tenemos que maximizar nuestra función 2x más 1, o sea, 2x más y, sujeto a x cuadrado más y cuadrado igual 1. Esa de ahí. Ah, pero aquí le puse una función un poco más, sí, un poco más sencilla, 2x más y. O sea, un poquito para que no sea tan difícil el cálculo, pero vamos a hacer esta que tiene 2x más y. Igual podríamos hacer la anterior, ¿ya? Es lo mismo. Y sí, dígame, siempre le pedirá el máximo y mínimo. Se refiere cuando queremos resolver un problema de optimización como encontrar máximo. Es que justamente el contenido que estamos viendo en Génesis se llama encontrar máximo y mínimo. Eso es lo que estamos como introduciendo como técnica, ¿cierto? En la clase anterior sin restricción y esta clase con restricción. ¿Ya? No sé a qué te referías como de que alguna vez no te... O sea, si no te piden máximo y mínimo es porque estás resolviendo otra clase de ejercicio. Ya, entonces, tenemos que resolver este problema, maximizar eso. Lo primero que van a hacer ustedes, ¿cierto? Voy a dejar en 5 minutos para que ustedes hagan esto. Tienen que encontrar ambos gradientes. ¿Se acuerdan cuál es el gradiente de la función? El gradiente es un vector que se forma donde cada coordenada es una derivada parcial de la función. Tienen que encontrarlo en un punto x0 y 0, es decir, un punto que todavía no saben cuál es, pero lo tienen que reemplazar ahí. Después, la segunda parte es igual a estos gradientes y resolver que tiene dos ecuaciones y tres incógnitas. ¿Ya? Entonces vamos a ir haciéndolo por parte, 5 minutos para que hagan las dos primeras partes y luego lo hacemos entre todos. Por mientras, si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos estado viendo hasta ahora, que me la hagan, ¿cierto? Y si no, se pueden a trabajar al tiro en estos dos puntos. ¿Anotaron el problema ya para que lo podamos trabajar? Ya. Profe, con el gradiente de g se refiere a la función que está sujeta, ¿no? Como Exacto. la restricción, ¿sí? Gracias. Claro. Te voy a mostrar algo aquí. Quiero que formemos las ecuaciones que tenemos que resolver primero y vamos a ir
viendo eso. Alguien me preguntó por ahí por el gradiente, ¿cierto? Sí, claro. Este de aquí, mira, eso es G de XY. Y este que está por aquí es nuestra F que queremos maximizar. Lo que queremos hacer ahora, hasta ahora, es llegar a las ecuaciones que nos permiten encontrar este punto que cumple todo esto. Entonces, en el primer paso, ¿cierto? Que era encontrar el gradiente. Vamos a dar aquí pendiente. Tiene que encontrar el gradiente de F en un punto x0 y 0. Y el gradiente de G en el punto x0 y 0. ¿Cuál es el gradiente de F en el punto x0 y 0? Me da un vector constante, ¿no? Y voy a dar 2,1. La primera es la derivada respecto a x y la segunda es la derivada respecto a y de nuestra f. Y el g notaría 2 x0 y 2 y 0. Y sería la derivada del otro valor. ¿Ya? Esa entonces es la primera parte de eso. Luego nos dice que lo que deben cumplir esto es que el gradiente de f tiene que ser igual a algún valor que llamamos típicamente lambda, que es el que vamos a llamar más adelante como multiplicador de Lagrange, igual a el gradiente de g. Eso quiere decir que 2,1 tiene que ser igual a lambda por esto aquí. ¿Recuerden cómo se modela el lambda dentro de un vector? Se pasa multiplicando cada coordenada. Entonces, esta ecuación me queda de esta forma, como 2,1 igual a 2 lambda x0, 2 lambda y0. Estos dos vectores tienen que ser iguales, entonces me permite formar dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones que tenemos ahí. Ahora, ahí decía el problema, no es de que nosotros tenemos dos ecuaciones, pero ¿cuántas incógnitas tengo en este problema que estoy resolviendo? Tengo por un lado la incógnita del x0, tengo la incógnita del y0, que son mis puntos que ando buscando, y tengo la incógnita de ese lambda, que es ese multiplicador. Entonces tengo tres incógnitas. Y aquí tengo dos ecuaciones. Me faltaría una ecuación para poder resolver este problema, pero no hay que olvidar que debemos añadir la restricción. Con eso formamos tres ecuaciones, que son, una es así, otra es así, y otra es la restricción que era x0 al cuadrado más y0 al cuadrado igual 1. Y ahí sí tenemos las tres ecuaciones.
Bien, entonces, esta técnica del gradiente nos permite llegar a estas tres ecuaciones, pero por un proceso donde tuvimos que analizar unos gradientes cada uno, ¿cierto? Los vectores. A alguien, ¿cierto? Se le ocurrió que esto acá se podía simplificar y se podía hacer de manera más sencilla, es decir, se pueden llegar a estas tres ecuaciones que hay que resolver. De manera más sencilla. ¿Cómo? Esa es la función lagrangiana, ¿cierto? Lagrange, ¿cierto? Se le ocurrió que en vez de estar haciendo todo este proceso de vectores, igualar los gradientes, ¿cierto? Y todo, había una manera más natural de encontrar estas tres ecuaciones que están al final. Esas tres ecuaciones que vienen al final, que son las que uno llega, son la clave para resolver el problema. Si uno la resuelve, ¿cierto? Resuelve este sistema, tiene que encontrar x0 y 0, y el lambda, ¿cierto? Y ahí va a encontrar el punto que andamos buscando, que es nuestro máximo dentro de esta restricción. Así que, por ahora vamos a ver la técnica que nos permite encontrar estas tres ecuaciones de manera más rápida, ¿cierto? Y finalmente después vamos a terminar resolviendo los problemas para encontrar los puntos. Tienen que haber llegado entonces a esta conclusión de aquí, estas tres ecuaciones que tengo ahí abajo, con tres incógnitas, ¿cierto? La forma de resolver este problema es despejar el x0 de la primera ecuación, despejar el y0 de la segunda ecuación, y reemplazarlo en la última ecuación. Entonces voy a tener una ecuación solo con lambda. Bien, vamos a volver a la clase, ¿cierto? Para que veamos, para que veamos la técnica que nos permite encontrar estas mismas tres ecuaciones, pero de una manera mucho más rápida. Entonces, esta técnica se llama función lagrangiana en honor, ¿cierto?, a Joseph Lagrange, quien se dio cuenta que en realidad, ¿cierto?, podíamos hacer un proceso más amigable en encontrar estas ecuaciones que nos permitían resolver el problema de máximo o mínimo con restricción. Lo que él dijo, ¿cierto?, es que si queríamos resolver ese problema, que era maximizar o minimizar una función, sujeto a una restricción, ¿cierto?, que es nuestra g que estamos analizando ahí, lo que podíamos hacer era colocar todos estos ingredientes en una sola función llamada la función lagrangiana. ¿Cómo se forma esta función lagrangiana? De la siguiente forma. A él se le ocurrió que primero, ¿cierto?, si colocamos la f menos el multiplicador por la restricción menos el valor al cual está igualada la restricción, que si se fijan son todos los ingredientes de nuestra función que tenemos ahí arriba, encontrábamos una función que tenía tres variables, las dos xy, ¿cierto? Y esta variable lambda, que era la última que teníamos que desarrollar. Esta función lagrangiana, que es la que ven aquí, que se forma a partir de todas las cosas del problema que queremos resolver, nos permite recordar, ¿cierto?, también cómo formar estas ecuaciones que las vimos, ¿cierto?, en el problema anterior, pero ahora las vamos a sacar directamente de una función así. El problema se resuelve cuando igualo las tres derivadas parciales de esta función lagrangiana a cero, que era lo que estábamos haciendo en la clase anterior. En la clase anterior, ¿cierto?, tomábamos una función, encontrábamos todas sus derivadas parciales, la igualábamos a cero, resolvíamos el sistema y finalmente, ¿cierto?, teníamos el máximo o el mínimo. Aquí vamos a hacer lo mismo, cuando tengamos un problema de máximo o mínimo de una función con una restricción asociada, tomamos esto, formamos primero la función lagrangiana, que es la que está ahí abajo, y luego que formamos la función lagrangiana, le encontramos todas sus derivadas parciales, le igualamos cero, y esto de aquí nos va a formar exactamente las mismas ecuaciones que teníamos ahí arriba. Por eso es que el método de Lagrange está validado, ¿cierto? Porque se encuentra exactamente lo mismo. Entonces, voy a hacer lo mismo ahora, pero voy a tomar el mismo problema que estábamos resolviendo y lo voy a hacer por medio del método de Lagrange. Y la vamos a comprobar que encontramos exactamente las mismas ecuaciones.
Ya, vean el problema que está ahí, es el mismo, ¿cierto?, que estábamos formando antes. Entonces era el problema de maximizar f de x, y igual a 2x más y, sujeto a la restricción de que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Bien, ¿cómo formamos la función Lagrange? La función Lagrange, ¿cierto?, que la voy a escribir aquí abajo. El lagrangiano es x, y lambda igual a f de xy menos lambda por g xy menos c. Entonces, para nuestro problema que tenemos aquí arriba, ¿qué sería la función lagrangiana? ¿Cómo se llamaría esta función? Sería lagrangiano xy lambda igual. Primero, la función es 2x más y menos el lambda por la función, la restricción que es x cuadrado más y cuadrado y menos su valor al cual está igualado esta restricción, que es 1. Ahí. Bien, que acá tengo entonces f de x, y g de x, y. Ya tengo formada entonces la función lagrangiana. Ustedes esta que tenemos aquí, ¿cierto?, que tiene todos esos ingredientes. Y lo que nos decía el problema es que nosotros teníamos que encontrar las derivadas parciales de esta función, con sus tres variables, que son el x, el y y el lambda. Entonces tenemos que hacer esto. dl a de x igual 0, dl a de y igual 0, y dl a de lambda igual 0. Tenemos que encontrar tres derivadas parciales que nos den justamente el valor 0. Ya, vamos entonces a encontrar las derivadas parciales de esta función lagrangiana, pero antes, si alguien tiene alguna pregunta, ¿cierto?, de cómo se formó esta función a partir de lo que tengo ahí arriba, ¿cierto?, que era el problema de maximizar esa función sujeto a esa restricción. Ya, entonces, vamos ahora a derivar parcialmente dl a de x sería, mi función está aquí, la derivada respecto a x nos daría 2 menos 2x lambda. Ahí. dl a de y sería 1 menos 2y lambda. Y dl a de lambda sería menos x cuadrado más y cuadrado menos 1. Y lo que nosotros queremos es igualar estas tres derivadas parciales de nuestra función lambda a 0. Ahí. Este sistema que vemos aquí
Es exactamente lo mismo que el anterior, solo que voy a despejar un poco estas ecuaciones, ¿cierto? Aquí voy a llegar a que tengo 2x lambda igual a 2, 2y lambda igual a 1, y por otro lado, ¿cierto? El último, si le saco el negativo, arreglo eso, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Que son exactamente las mismas tres ecuaciones que teníamos antes, ¿ya? Son exactamente las mismas tres. Se pueden fijar ahí, ¿cierto? Que en el proceso que hicimos antes teníamos que igualar los gradientes, ¿cierto? Y igual llegábamos a estas tres ecuaciones, que son las que nos permiten resolver el problema. Ya, véanlo bien, ¿cierto? Si tienen alguna pregunta aquí sobre cómo se llegó a ese valor. Profe, Dígame. ¿qué pasó con el menos que estaba multiplicando paréntesis? Ah, ese menos, ¿cierto? Como está igualado a cero, puedo decir que lo que tiene que estar ahí adentro del paréntesis tiene que ser cero. Como si uno tiene este tipo de cosas así, como menos a igual cero, eso quiere decir que a vale cero, ¿no? Sí. Ya. Imagínate que aquí el a es como todo ese paréntesis que tuve ahí. Ah, ya, profe, sí. Ya, perfecto. Entonces, tenemos casi listo el problema. Yo les voy a dar cómo se desarrolla este, pero a mí me interesa que vayamos al problema con el que partimos en la clase, que teníamos los puntos máximos ahí y los encontremos. ¿Cómo se sigue desarrollando este problema ahora? Yo tengo que tratar de despejar esta ecuación. Acá la ecuación no es lineal, ya no son ecuaciones lineales, entonces eh, hay que tener cierta expertise, ¿cierto?, en cómo resolver este problema. Pero básicamente la ecuación ustedes saben que siempre siguen una misma lógica, ¿no? Que es tratar de despejar la variable y reemplazándola en otra. Acá, por ejemplo, yo puedo elegir decir, podría despejar el 2x o el x, ¿cierto? El x podría valer 1 partido lambda, el y podría valer 1 partido 2 lambda, ¿cierto? Que son lo que despejo en la primera y segunda ecuación. Primera y segunda ecuación, la primera saco que el y vale, o sea que el x vale 1 partido lambda, y en la segunda ecuación saco que vale 1 partido 2 lambda. Y después esto lo puedo reemplazar en la última ecuación, que es x cuadrado mi cuadrado igual 1. Si lo reemplazo ahí me quedaría 1 partido lambda cuadrado más 1 partido 4 lambda cuadrado. Es igual a 1. ¿Se fijan que formé, a partir de las dos ecuaciones anteriores, formé una ecuación que tiene solo lambda? Y esta de aquí, ¿cierto? Me queda 5 partido 4 lambda cuadrado igual a 1. Y junto esos dos de ahí, entonces me va a quedar lambda cuadrado es igual a 5 cuartos. Y eso quiere decir que lambda vale más menos raíz de 5 medios. Si tengo lambda,
Entonces puedo ir a estas ecuaciones del principio, lo reemplazo aquí y acá, y puedo encontrar los valores de x, y. Pero tengo dos opciones de lambda, ¿cierto? Tengo un lambda que es la raíz de 5 partido 2. Con eso el x vale... Recordemos que el x vale 1 partido lambda, entonces esto sería 2 partido raíz de 5. Y el y ¿cuánto vale? 1 partido 2 lambda, entonces sería... Vamos a poner 5 medios. De 1 partido raíz de 5. Ahí. Y si lambda vale menos raíz de 5 medios, nos quedaría x igual a menos 2 raíz de 5, partido raíz de 5. Y sería menos 1 partido raíz de 5. Entonces tengo dos puntos que encontré como máximo o mínimo, ¿cierto? Para evaluar siempre, aquí hay que hacerlo como simple inspección, es decir, hay que reemplazar los valores dentro de mi función y ver cuál de estos es el mayor. Ya, antes de continuar con esa última parte de este ejercicio, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, si es que estuviese el lambda elevado al cubo, Ya, ahí se despeja con raíz cúbica, sí, claro. pero ahí las opciones serían ¿cuáles? Porque en este caso que es cuadrada sería más y menos. Ujú. En el caso de la En el caso de la cúbica no se coloca más y menos. ya. Solamente toma ese valor. Claro, sí. Ya, gracias. O sea, si tú estás resolviendo, por ejemplo, esto, x cubo igual a 8, tú le sacas la raíz cúbica y te queda que el x es 2. ¿Ya? Eso del más menos solo pasa cuando algo es la potencia es par, porque un negativo podría, o un positivo podrían dar el mismo valor. Claro. Gracias. Cata, en el 5 cuartos, ese de ahí, ya. Realicemos al tiro. Eso venía de la ecuación anterior, ¿cierto? Que era esta de aquí, mira, la que tengo ahí abajo. ¿La ves? Esa de ahí. Esa cata la junté estos dos primeros términos. Era 1 partido lambda cuadrado más un cuarto partido lambda cuadrado. Entonces me quedó como así, teníamos 1 partido lambda cuadrado más 1 partido 4 lambda cuadrado. Entonces dije, si lo junto, este lo tengo que amplificar por 4 primero. Como va a quedar como 4 partido 4 lambda cuadrado más 1 partido 4 lambda cuadrado. Entonces ahora tiene el mismo denominador, y si lo sumas, te queda eso de allá, que es 5 partido 4 lambda cuadrado. Y está igualado a 1. Sí, en realidad solo junté estos dos términos que estaban al principio. Los dos términos, esos dos de acá. Esos terminan siendo 5 partido 4 lambda cuadrado. Que son esa ecuación que teníamos ahí abajo. Por eso nos queda de esa manera. Bien. Ya, entonces tenemos dos puntos críticos acá. El punto 2 raíz de 5, 1 partido raíz de 5, y el punto menos 2 raíz de 5, menos 1 partido raíz de 5. Y el lambda, ¿cierto? ¿Qué será? Bueno, en la siguiente clase vamos a ver qué pasa con ese lambda, qué significa. Hasta ahora no tiene ningún significado, pero cuando tengamos problemas del entorno económico, presupuestario, ¿cierto? Con función de utilidad, ese lambda tiene un valor muy, o sea, tiene un significado muy importante.
Ahora lo vamos a ignorar, ¿cierto? Porque lo que queremos es el punto máximo o mínimo. Tenemos estas dos posibilidades que formamos a partir de estas dos chances de tener estos valores, ¿cierto? Y vamos a ir a ver qué, qué pasó con esto. Entonces, evaluamos en la función. Ahí, ¿cierto? Nuestra función, recuerden que era esta que estamos trabajando en un principio acá, esas 2x más y, ¿ya? Ahí. Entonces lo voy a reemplazar en la función 2x más y, nos queda 2 por 2 partido raíz de 5 más 1 partido raíz de 5, 4, nos queda 5 dividido raíz de 5. Y el otro es 2 por menos 2 partido raíz de 5, menos 1 partido raíz de 5, menos 5 partido raíz de 5. Aquí tenemos eso ahí y esto de aquí es simplemente raíz de 5. Y aquí es menos raíz de 5. Bueno, la cosa es que ahí sí, le saqué la raíz, ¿cierto? Pero el equivalente. Este de aquí, entonces uno es el máximo y el otro es el mínimo. Nosotros queremos el valor más grande, ¿cierto? Entonces, f de 2 partido raíz de 5, 1 partido raíz de 5 es mayor a f. Entonces aquí, este de aquí es el máximo. Bien, entonces ese es el valor que andamos buscando, ¿cierto? Que nos sirve como un máximo de nuestra función que teníamos en un principio. Ya, aquí tenemos todo el proceso de encontrarlo, ¿cierto? A partir de este problema. Y lo que tienen que hacer ustedes ahora, ¿cierto? Es hacer este mismo proceso con la función Lagrange, ¿cierto? Encontrar el punto máximo mínimo, pero lo van a hacer con la función que estábamos trabajando en un principio. Ya, observen bien el resultado al final. Entonces, para la tarea de hoy lo que tienen que hacer es resolver un problema de multiplicador de Lagrange, ¿cierto? Formando la función lagrangiana, pero vamos a resolver un problema parecido a este que es el que teníamos en un principio, que era este de aquí. Maximizar 2x cuadrado menos y, objeto a, x cuadrado más y cuadrado igual 1, ¿cierto? Y la idea es usar la función Lagrange. Ya,
Entonces, vamos a resolver el problema que estaba inicial en esta presentación, ¿cierto? Que lo vimos de manera gráfica y de repente nos dijeron que los puntos máximos eran eso, pero nosotros lo vamos a encontrar ahora usando esta técnica de la función Lagrange. Entonces voy a habilitar al tiro el Canvas por mientras vayan viendo el problema, ¿cierto? Ya. Ya está, ¿cierto? La tarea lista en Canvas, donde siempre la suben, ¿cierto? Ahí en tareas tenemos la máximo con restricción. La siguiente clase tenemos la interpretación del multiplicador de Lagrange y es nuestra última, el último contenido para la solemne. Así que también va a ser el último trabajo antes de la solemne. Vamos a tener esta colección, ¿cierto? De trabajos que siempre es bueno hacerlo, ¿cierto? No le he dicho para qué sirven, pero yo le recomendaría siempre hacerlo. Y, Profe, ujú, tengo una duda, es que en el ejercicio anterior, dime, cuando sacamos la derivada de lambda, ya, esa función no se utiliza, ¿verdad? Porque no... Después esa, nosotros ocupamos el sujeto A con respecto a la derivada de Lagrange con respecto a X y Lagrange con respecto a Y. y la con respecto a lambda, pues, ¿qué es esta? Eso. Esa es tu tercera ecuación. Mm. Tienes que usarla, si no tienes dos ecuaciones con tres incógnitas, no vas a poder resolver el problema. Ah, ya, perfecto.
Sí, obvio. Este es Daini. Se intenten hacerlo al tiro para que si tienen alguna duda, ¿cierto? La resolvamos acá y así entregan el trabajo inmediatamente cuando termine la clase. Y no tienen nada más que hacer después. Gaspar no puede despejar la X. A ver. Sí, sí se puede. Para Joseph sí se puede pasar dividiendo el lambda, ¿cierto? Solo que ya asumes que el lambda no va a poder ser cero. Pero sí, allí trata de resolver la ecuación como con todas las cosas que puedas. Y veamos. A tratar de despejarla. ¿Cómo formaba la función en Lagrange aquí? Vamos a ver, la función Lagrange primero era L de X y lambda. Y nos queda 2x cuadrado menos y. Esa es la función Lagrange, ¿cierto? ¿Cuáles son sus derivadas parciales acá? Lx nos queda como 4x menos 2x lambda. Li nos quedó menos 1 menos 2 y lambda. En el lambda nos queda como... Esta de aquí siempre la restricción, ¿no es cierto? Nos va a quedar de esa manera. Sistema. Ese sistema que tenemos puesto como... ¿Cómo cambié la ecuación? Ah, Constanza, lo que pasa es que despejé el x en la primera, despejé el x en la segunda y lo reemplacé en la última. Por eso quedó solo por lambda. Así que eso es lo que hicimos para que quedara de esa manera. ¿Y aquí por qué le está dando 0? Ah, porque tenemos que igualar esta a 0, ¿sí? Esto igual a 0, igual a 0, ahí no. Ya, pero aquí, ¿cierto? Si factorizo por 2x, me queda 2 menos lambda. Y ahí, o bien el x vale 0, o bien el lambda vale 2. ¿Ya? No necesariamente x tiene que ser 0 para que se cumpla esta ecuación. ¿Cierto? Profe, es que con x igual a 0 me da algo súper distinto a lo del PPT. Ya, pero, por ejemplo, no necesariamente el x tiene que ser 0, pues puede que el lambda sea 2. Ya, x puede ser cualquier valor, y si el lambda vale 2, esa ecuación sí se cumple. No tiene que asumir inmediatamente que x vale 0. Exacto, tal como dice Camila. Muy bien, entonces, aquí con esto, lambda podría ser 2. Si lambda vale 2, en la segunda ecuación, ¿cuánto vale el i?
mm, menos un cuarto, menos un cuarto. Las dos chicas dicen que son menos un cuarto. Veamos. 2 menos 4. Sí, muy bien. Y vale menos un cuarto. ¿Y cuánto vale x? Si lo tenemos en la última ecuación. Tenemos 1 partido 16 ahí. El x lo obtenemos de la última, reemplazando el menos un cuarto en y, ¿cierto? Y nos va a quedar que el x vale más menos raíz de 15 partido 4. Esos son los puntos que decía el problema al principio. Profe, la última derivada del lambda no queda con el menos adelante. Sí, pero al final igual le va a quedar eso ahí, porque queda como eso, ¿cierto? Así. Igual 0, ¿no? Ujú. Esto es lo mismo que esto fuera 0. Ahí. Eso es lo mismo Ya. que x cuadrado más y cuadrado igual 1. Ah, solo porque está igualado a 0, ¿verdad? ¿Sí? En todo caso, como consejo no te compliques con eso, porque siempre te aparece la restricción. Gracias, profe. Ya. Pero por supuesto que el x valga 0 es una cosa, es un valor válido también. Así que por este lado tenemos esta posibilidad, ¿cierto? Por lambda igual 2. Por lambda igual 2, tenemos que el i vale un cuarto, o sea, menos un cuarto, menos un cuarto. Y el x puede valer más menos raíz de 15 cuartos. ¿Qué pasa si tenemos la otra posibilidad de estas ecuaciones? Si decimos, bueno, el x vale 0. Si el x vale 0, ¿cuánto vale el i? El i tiene que valer más menos 1. Y el lambda, si el i vale más menos 1, bueno, si vale 1, lambda queda menos un medio. Y si vale menos 1, lambda queda un medio. O sea, sí, queda un medio. Claro, tomar otro valor. Entonces esto vale menos más un medio. Esos son los otros valores. Así que por aquí está escondido los que son los positivos y los negativos, ¿cierto? Tengo todos estos puntos críticos. Profe, Bien, ¿podría volver para atrás? Por favor. en esa.
Ya, ¿alguien tiene alguna duda de estos puntos que encontramos aquí? A los chicos que le estaba dando que x vale 0, sí, es una posibilidad, pero también la otra posibilidad era que el lambda valiera 2. ¿Ya? Entonces, por aquí en estos 4 puntos se encuentran los máximos, los mínimos y quizá uno que no nos sirva. Si lo evaluamos en la función, ¿cuánto dan estos puntos? El menos 15 cuartos, si lo evalúo, da 2 por x 15 cuartos, o sea, raíz de 15 cuartos al cuadrado, menos, menos un cuarto. Ahora yo lo calculé aquí, lo reemplacé en la función. Este da 17 octavos. Este de aquí también da 17 octavos. Este da menos 1 y este da 1. Ya, si uno ve esto, ¿cierto? Dice, ¿quiénes son los valores, los mayores que están aquí? Entonces, los dos primeros puntos son los que logran los mayores valores de la función. 17 octavos es mucho más grande que 1 y que menos 1. Entonces, por aquí están los máximos, que serían los dos primeros. El menos 1 es un mínimo, porque es el más chico de los 4 valores. Y el 1 no es ni máximo ni mínimo. Ese punto, de hecho, no nos sirve. Estos son los máximos. Este es el mínimo. Y nosotros andábamos buscando los máximos, ¿cierto? Que no es ahí. Ahora, de antemano sabíamos que eran estos puntos igual porque, de hecho, al principio yo lo había puesto en la presentación, que eran esos. Si nos hubieran dicho encuentre el mínimo de la función, tendríamos que haber encontrado este 0, 0, 1. Ya, entonces, ordenen este ejercicio, ¿cierto? Tienen que entregarlo, que sea bien detallado, ¿cierto? Dónde sacan cada uno de los resultados. Y la clase del día lunes vamos a terminar con el contenido de la interpretación del multiplicador de Lagrange, que es lo que nos faltaría. Porque si te fijas, Mauricio, los dos primeros valores son mayores a 1, el 17 octavos. ¿Cierto? El 17 octavos es un número da 1, algo, pero es mayor que 1. Entonces tú tienes 4 puntos y tú dices, bueno, los dos primeros son los puntos más altos, el menos 1 es el punto más bajo y el 1 se encuentra al medio. Entonces el 1 no es ni un máximo ni un mínimo para mi función. Por eso no me sirve ese 1. Ya, ¿alguien más? ¿Una última duda antes que terminemos la clase? Bien, está habilitado entonces para que entreguen la tarea, ¿cierto? Y por supuesto, como siempre, le voy a subir la grabación, entonces pueden volver a verla.
Nos vemos el día lunes para seguir con el último contenido antes de la solemne. Chao, que estén bien.